hoy vamos a ver el tema de la vía subcutánea. Quien les habla, Diana Paula Arenas Rico. Yo soy coordinadora del programa de cuidados paliativos de la Fundación Cardioinfantil. Soy especialista en administración en salud de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Cuando nosotros hablamos de accesos subcutáneos, tenemos que hablar de la historia. Entonces, la historia se remonta a mediados del siglo XIX con Alexander Wood, que utilizó la primera vía de opioides con medicamentos. Después, más adelante, en 1913, para la administración de la diarrea infantil, y en 1940 se empezaron a administrar sueros por vía subcutánea en niños. Y sucesivamente, en 1950 se produjo varios episodios de muerte y shock a consecuencia de cambios osmóticos durante la infusión, el cual se llevó al abandono de la técnica. Nos vamos a dar cuenta más adelante que por esta vía van a haber ciertos medicamentos que podemos administrar, pero otros que no están avalados por su principio activo o por la molécula en la que está desarrollada el medicamento. Y más adelante, en los años 70, médicos de cuidados paliativos británicos comenzaron a usar infusión continua subcutánea en el tratamiento del dolor oncológico, en el cual se dieron cuenta que era muy importante esta vía y que era de muy fácil acceso para utilizarla. La vía subcutánea. La vía subcutánea está orientada a la administración de líquidos en la capa subcutánea de la piel, donde hay un extenso sistema linfático y vasos sanguíneos, a través de los cuales los líquidos se absorben. Son absorbidos. La hipodermis dispone de muy pocos receptores del dolor, por tal razón no duele tanto cuando se hace la inserción de este catéter, con una biodisponibilidad de un 90%, que es una muy buena biodisponibilidad para los medicamentos, eliminando el metabolismo del primer paso hepático. Se estima que el 53 al 70% de los pacientes oncológicos en estadios avanzados serán candidatos al uso de la vía subcutánea. Tenemos varios estudios de revistas de enfermería de México en el cual nos habla de la vía subcutánea como una opción para el paciente terminal cuando se pierde la vía oral, el cual muestra que en un 80% de estos pacientes utilizaron esta vía subcutánea en la cual se les pudo dar o mejorar la calidad de vida de los pacientes. También tenemos una monografía, que es la monografía de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que nos habla de todas las investigaciones que ellos han hecho acerca de la administración de estos medicamentos por vía subcutánea, que más adelante lo vamos a ver. Se puede incrementar la velocidad de absorción por medio de un medicamento que se llama la hialuronasa. Esta nos favorece la absorción del medicamento porque rompe las proteínas del tejido subcutáneo, así como el masaje, el ejercicio y la aplicación del calor en el punto de inyección. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quisiera que mi vía subcutánea fuera absorbida muchísimo más rápido, utilizaría un medicamento que se llama la hialuronasa, que esa me produce vasodilatación y me produce mejor absorción del medicamento. Aquí podemos ver un paciente que tiene un catéter subcutáneo en un área periumbilical. También tenemos una investigación que es vías alternas a la vía oral para administración sistémica del opioide en cuidados paliativos, el cual nos demuestra y nos ratifica nuevamente la importancia de esta vía para nuestros pacientes oncológicos o pacientes en fase final de la vida. La seguridad de la vía subcutánea es una técnica sencilla, poco agresiva, solo interesa el tejido celular subcutáneo con una aguja de pequeño calibre. Más adelante vamos a ver qué aguja estamos utilizando. Son técnicas sencillas, eficaz, segura y con baja incidencia de efectos secundarios. Se puede utilizar en el domicilio, no requiere vigilancia tan intensa como la intravenosa ni hospitalización. Eso nos genera a nuestro paciente mejor movilización, mejor calidad de vida.
no estar tomando medicamentos por horario por la vía oral, sino por vía subcutánea. Puede ser desconectado y conectado con facilidad, permitiendo mayor movilidad y autonomía de nuestro paciente, que es lo que nosotros queremos, que el paciente pueda ser mucho más autónomo a pesar de que tenga dificultades con su enfermedad. Las áreas del cuerpo elegidas para la hidratación pueden permanecer varios días. Tenemos otro artículo que es muy interesante, que es del Hospital Palliative Care, que es la vía subcutánea, un estudio costo efectivo en nuestros pacientes oncológicos. La seguridad de la vía subcutánea también está enfocada en la infusión de líquidos, se realiza por medio de gravedad. Nuestros pacientes pueden utilizar esta vía en casa y hospitalizado, pero también sirve para hidratación, la vía subcutánea. No es necesario las bombas de infusión, que eso hace que sea mucho más fácil para poderla administrar en el domicilio. Aceptación por la familia, permitiendo el cuidado del paciente. Lo que nos ayuda es que el paciente puede tener su autocuidado y también la familia puede cuidar de su paciente por medio de la administración de estos medicamentos o la hidratación. No es doloroso, por lo que decíamos que tiene pocos receptores, lo que hace que no duela tanto como una vía intravenosa y es de bajo costo. La durabilidad del catéter, en muchas revisiones de la literatura demuestra que puede ser de 15 a 30 días con un adecuado manejo. En la experiencia que hemos tenido, realmente nos pueden durar 30 días con un adecuado uso de este catéter en casa. Facilita el control de síntomas cuando la vía oral no es suficiente. Más adelante vamos a ver la indicación adecuada que tiene esta vía subcutánea en nuestro paciente oncológico. Presenta menos efectos secundarios que la vía intravenosa. A comparación de la vía intravenosa, cuando administramos un tramal por vía intravenosa, nos ocasiona un efecto secundario muy común, que son las náuseas y el vómito. Por vía subcutánea, este efecto se inhibe. Yo administro el medicamento por esta vía y el paciente no va a tener efectos secundarios. Como también vamos a ver más adelante, podemos administrar metoclopramida, que normalmente cuando la administramos por vía intravenosa, si no se diluye bien y si no se pasa adecuadamente, el paciente también nos puede producir efectos extrapiramidales. En la vía subcutánea ocasiona que la administramos directa, sin diluir y no tiene ningún efecto secundario. Entonces es muy valioso porque los efectos secundarios se inhiben por esta vía. Nos mejora la calidad de vida, que siempre estamos enfocados en que nuestro paciente esté mejor, tenga un buen bienestar, se sienta cómodo y que no tenga que estar tomando tantos medicamentos por la vía oral. Las complicaciones derivadas del uso de la vía subcutánea son escasas. Realmente la literatura nos muestra que es en un 3%. Lo que tenemos de experiencia es que no hemos tenido el primer complicación o infección por vía subcutánea. Eso nos demuestra que es muy efectiva y es muy segura. Tenemos unos sitios de inserción que atribuyen a las necesidades del paciente. Tenemos el dentoides, tenemos el área del dentoides, que esta área del dentoides siempre la vamos a colocar porque hay un buen tejido adiposo. En esta área del dentoides administramos el medicamento, más no hidratamos por esta área. ¿Por qué? Porque si hidratáramos por esta área del dentoides, lo que va a ocasionar en el paciente es que se produzca una inflamación, diciéndolo groseramente, o la palabra indicada sería que el paciente nos dijera que se siente hinchado, duele un poco más y pues estéticamente no se ve bien. Por esa razón no recomendamos el dentoides para administración de sueros, sino solo administración de medicamentos. Tenemos la parte anteroexterna del muslo. Realmente la utilizamos muy pocas veces, pero cuando tenemos limitaciones de los miembros superiores y abdominal, lo hacemos a nivel del muslo anteroexternal. Ahí también podemos administrar medicamentos e hidratar. Tenemos otra zona que es bien interesante,
que es la zona infraclavicular derecha e izquierda. Nos gusta mucho para administración de medicamentos y para hidratación, porque es una zona que se absorbe muy bien y que el paciente mismo se puede administrar el medicamento si tiene la autonomía y si tiene la funcionalidad adecuada. Y tenemos la parte abdominal, que es una parte también que nos gusta mucho porque hay un muy buen tejido adiposo en el cual podemos rotar en varios puntos el catéter. Siempre es importante en las localizaciones, en los sitios de inserción, el saber el por qué lo voy a colocar y qué voy a administrar, si es hidratación o si es administración solo de medicamentos. Cuando hablamos solo de administración de medicamentos, hacemos referencia a medicamentos que están por horario. Por ejemplo, metoclopramida cada 8 horas, haloperidol cada 12 horas, morfina 2 miligramos cada 6 horas. Por esa vía sí podríamos colocar, reitero, en el deltoides, abdominal, infraclavicular y anteroesternal. La diferencia es que en la hidratación solo la recomendación es abdominal, infraclavicular. Indicaciones para la vía subcutánea. Acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos un catéter subcutáneo infraclavicular derecho. Entonces, estados confusional o delirio, náuseas y vómito persistente cuando nuestro paciente, a pesar de los medicamentos que viene tomando, no los tolera y vomita o tiene náuseas y vómito, es un paciente candidato para el catéter subcutáneo. Control de síntomas del dolor, es muy importante. Cuando el paciente tiene intolerancia a la vía oral o tiene disfagia o unas obstrucciones intestinales, recordar que en los pacientes en obstrucción intestinal pues no estaría indicado medicamentos por vía oral. Cuando tienen caquexia o pacientes que están en fase final de la vía, que de pronto no podemos canalizar una vía intravenosa que esté de difícil acceso, tenemos una opción que es esta. Y otra opción son pacientes con accesos venosos difíciles, que realmente tienen medicamentos que están indicados para administrar por esta vía. Recordarles que la vía subcutánea es una vía rápida, se compara con la vía intravenosa, tiene su acción en 5 minutos. Entonces es muy buena porque el paciente siente analgesia o se mejoran los síntomas muy rápidamente. Las complicaciones. Las complicaciones de la vía subcutánea, realmente habíamos dicho que una complicación es del 3%, entre ellas tenemos cuáles: irritación local, que es la complicación más frecuente y suele resolverse cambiando el sitio de punción, como lo vemos en esta imagen. Aquí tuvimos una paciente con un catéter extrainstitucional, en el cual vimos que tenía eritema alrededor del catéter y siempre que se le administraba el medicamento le dolía mucho. Entonces fue retirarle el catéter y a los 2 días ya mejoró este sitio. Infecciones locales también puede pasar. Si se observan las medidas básicas de asepsia, las complicaciones es poco frecuente. Realmente lo que hemos encontrado tanto en la literatura y en la vivencia es que si el paciente o el cuidador tienen un adecuado aseo de las manos, que es el baño con agua y jabón, ese catéter se preserva y no tiene las complicaciones. Puede ocasionar dolor y eritema si no tenemos los cuidados previos a la asepsia, antisepsia o al lavado de manos. Y a veces nos puede causar induración o desconexiones accidentales. Tenemos una revisión en la literatura que es la utilización de la vía subcutánea en atención primaria. Entonces acá nos hace referencia o nos contextualiza de la importancia de que esta vía subcutánea no solo se utiliza en el área de hospitalización, sino en el área domiciliaria o en atención primaria también es muy útil. Acá en esta investigación demostró que estos pacientes de cuidado paliativo, eran pacientes de cuidado paliativo oncológico, con una población de 200 pacientes, encontraron que apenas un 2% de estos pacientes tuvieron complicaciones. Encontraron que un 98% de estos pacientes tuvieron calidad de vida por la administración del medicamento por esta vía. ¿Cuáles contraindicaciones tenemos?
Tenemos trombocitopenias severas, sería una contraindicación, pacientes en anasarca, cuando el paciente no está dispuesto a recibir esta vía de administración, estados de shock por piel mal perfundida y zonas de la piel con lesión. Los medicamentos por la vía subcutánea, entonces los recomendados para la administración de los medicamentos ha de presentar baja viscosidad, no ser citotóxicos, no ser irritantes, con buena absorción por el tejido adiposo y conectivo. Las soluciones neutras o isotónicas se absorben mejor por vía subcutánea. Si no resultan irritantes, produciendo dolor y necrosis. Las soluciones oleosas pueden producir abscesos y el peso molecular y la concentración del fármaco también pueden influir en la absorción del medicamento. Por tal razón es importante que siempre que administremos los medicamentos sepamos si se puede administrar por la vía subcutánea. ¿Cómo lo vamos a saber? Hay una monografía de la Asociación Española de Cuidados Paliativos que les había comentado anteriormente, en la cual ustedes la pueden revisar y ahí también los pueden orientar si en un momento dado no tienen la información adecuada. Bueno, acá tenemos unas características de algunos fármacos empleados por la vía subcutánea. Entonces tenemos la buscapina simple, sin dipirona, tiene un pH de 3.7 a 5.5. Reacciones en la piel son poco frecuentes. El haloperidol tiene un pH de 3 a 3.8, que tiene una reacción poco frecuente, por eso se puede administrar por esta vía. Tenemos la metoclopramida, que tiene un pH de 3 a 5, que es poco frecuente. Tenemos el ondansetron, que tiene un pH de 3.5, tiene muy buena absorción en la piel. Tenemos la levomepromacina, que tiene un pH de 3 a 3.5 y tiene una reacción en la piel poco ocasional. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber qué medicamentos podemos administrar por la vía subcutánea y recordar que los medicamentos tienen que tener un pH bajo o neutro para que no produzcan reacciones en la piel. Algunos medicamentos que nos habla la monografía de Sociedades Españolas de Cuidados Paliativos del 2013 de la CEPAL, nos habla que hay varios medicamentos que podemos administrar por esta vía. Tenemos la parte de los opioides, como el tramadol, la morfina, la hidromorfona, el fentanilo. Tenemos los antieméticos, el haloperidol, metoclopramida, ondansetron y granisetron. Tenemos los sedantes como midazolam, clonazepam, fenobarbital. Tenemos los antihistamínicos como la hidroxicina, metoclopramida, prometacina. Tenemos los anticolinérgicos como la atropina, la escopolamina, la buscapina y el ocreótido. Los corticoides también se absorben muy bien por esta vía. Tenemos la dexametasona, la hidrocortisona. Tenemos los bloqueadores H2 como la ranitina y el omeprazol, y los diuréticos, la furosemida. Actualmente hay varios estudios en los que demuestran que antibióticos por la vía subcutánea se pueden administrar, como las cefalosporinas de primera generación, que es importante cuando yo administro un medicamento por esta vía. Primero, saber cómo lo tengo que administrar para que no me produzca efectos secundarios. Entonces, en los antibióticos específicamente, tenemos que diluirlo en 50 centímetros de solución salina y pasarlo en 20 minutos. Como les decía, hay estos estudios de los antibióticos que podemos administrar por la vía subcutánea, que es la ceftriaxona, cefepime, ampicilina, ertapenem. Realmente ertapenem hay investigaciones, pero no son tan válidas para poder administrar el medicamento por la vía subcutánea. Por tal razón no la recomiendo hasta el momento actual. La Universidad del Bosque y la Universidad de La Sabana están haciendo investigaciones sobre este tema, pero todavía en el momento actual no han salido más investigaciones que respalden que podamos administrar el medicamento con seguridad. Tenemos medicamentos compatibles para la administración por vía subcutánea. Tenemos la morfina. Realmente la morfina no interactúa bien con el tramal. De resto, con la buscapina, haloperidol, midazolam, dexametasona y placil tienen muy buena absorción. Tenemos la oxicodona, que la oxicodona interactúa bien con los medicamentos como buscapina, haloperidol, midazolam, dexametasona y metoclopramida.
Tenemos el haloperidol, que el haloperidol sí tenemos que tener mucho cuidado, es porque el haloperidol interactúa con la dexametasona. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo administrar simultáneamente haloperidol, dexametasona, porque me va a crear una intolerancia y se va a inhibir el efecto que yo quería del haloperidol. Igual nos pasa con el midazolam dexametasona y dexametasona, haloperidol y midazolam. El tramal no se puede administrar con morfina. Tenemos la vía subcutánea, aparte de administración de medicamentos por la vía subcutánea, tenemos otro tema que se llama hipodermoclisis. La hipodermoclisis se define como la administración de fluidos y electrolitos por el tejido subcutáneo, que se utiliza en la administración de medicamentos en el control de síntomas de nuestros pacientes oncológicos. En hipodermia se utilizan infusión intermitente, nocturnas y continuas. Tenemos 3 formas de infusión que manejamos y nos ha funcionado muy bien, que es la administración intermitente, que dura de 8 a 12 horas. Para hidratación de pacientes se recomienda ritmos de infusión de 1 mililitro por minuto, eso equivale a 60 mililitros hora. Tenemos infusiones solo nocturnas, nos gustan mucho estas infusiones solo nocturnas para que el paciente en el día pueda desplazarse, pueda hacer sus actividades normales. Estas infusiones nocturnas son bolos de 2 a 3 bolos al día, se presenta su efecto pico y va aumentando hasta alcanzar su máxima eficacia. Tenemos las infusiones continuas, que son por 24 horas y mantienen un efecto constante de la hidratación, se concentra en forma uniforme y se recomienda ritmos de infusión de 1 mililitro por minuto, equivalente a 60 mililitros hora. Para hidratación, con un máximo de 2 mililitros por minuto, eso equivale a 120 mililitros hora. ¿De qué depende la cantidad que yo hidrate el paciente? De la contextura del paciente, de la contextura que tenga el paciente. No podemos hidratar con volúmenes muy altos porque podemos ocasionar edemas pulmonales. Recordar que nuestros pacientes son pacientes delgados, son pacientes caquéxicos, son pacientes desnutridos, que si nosotros pasamos dosis muy altas o volúmenes de líquidos muy altos, el paciente nos va a hacer un edema pulmonar y pues lo que queremos simplemente es hidratarlo. Tenemos unos artículos, una revisión que se hizo de Enfermería Global, la revista Enfermería Global, en el cual nos habla de los fundamentos de la administración por vía subcutánea continua en bolos en cuidados paliativos, en los cuales ellos vieron la importancia de hidratar por esta vía y sin necesidad de administrar o de hacer inserciones por vías intravenosas que ocasionan más lesión y miedo en el paciente. ¿Qué es importante de los pacientes que se les administra por vía subcutánea? Varias cosas. La primera, recomendarles que enoxaparina por catéter subcutánea no se administra, es una restricción por su metabolismo en el que tiene. Realmente cuando administramos enoxaparinas por vía subcutánea, lo que hacemos es una inserción en tejido subcutáneo, pero siempre ese tejido subcutáneo es nuevo. Entonces por catéter subcutáneo está restringido, como también está restringida la insulina. La insulina por catéter subcutáneo está restringida por lo mismo, porque la absorción de la insulina se hace con tejido nuevo, por eso es que es por horario y se hace a nivel abdominal con la técnica de las manecillas del reloj. Bueno, es importante para nosotros, cuando nosotros tenemos pacientes con vías subcutáneas o programas en el que manejamos vías subcutáneas, tenemos 2 focos importantes para educar, que es la educación al paciente, familia y cuidador, y a los profesionales con los que estamos trabajando. Recordar que el tema del catéter subcutáneo no se ve en las facultades de enfermería ni en las instituciones escuelas de auxiliares de enfermería. Por tal razón, nuestros profesionales no están contextualizados en el tema, lo que ocasiona que podamos tener administraciones inseguras. Por tal razón, en la educación tenemos que hacer frente a estas 2 alas. ¿Qué es importante? Hacer una valoración de lo que yo tengo que administrarle al paciente. ¿Qué medicamento le va a administrar? Si se puede administrar por esta vía. Es importante utilizar los 5 correctos en la administración de medicamentos.
y enseñarle al paciente y a su familia la administración de medicamentos. Recuerden que en casa lo va a hacer el paciente o su cuidador principal. ¿Qué es importante en la educación en la administración de vía subcutánea? Si usted es un profesional que está trabajando en un programa de cuidados paliativos, debe trabajar en dos frentes en la educación. El primer frente es la educación al paciente, familia y cuidador, y el otro frente es la educación continuada a los profesionales. Recordar que en las facultades de enfermería no nos enseñan la administración por esta vía, ni tampoco en las escuelas de auxiliares de enfermería, por lo cual nuestro profesional no está contextualizado con el tema y es importante realizarlo para evitar administraciones inseguras. Si vamos a educar al paciente, familia y cuidador, tenemos que hacer una valoración de nuestro cuidador, de nuestro paciente. ¿En qué sentido? Una valoración de cómo está conformado su grupo familiar y cuál es el cuidador primario y secundario. Recordar que si un paciente tiene dos cuidadores sería adecuado, pero si solo tiene uno trabajaríamos también con él. Después de eso lo que hacemos es un diagnóstico de necesidades. Con ese diagnóstico de necesidades definimos qué requerimientos tiene de educación nuestro paciente o requiere el paciente y el cuidador y establecemos unos objetivos claros y específicos para que ese objetivo se cumpla. Después de eso tenemos que hacer una fase de implementación, que es un desarrollo de la parte de educación al paciente, familia y cuidador, en el cual le tenemos que explicar de forma detallada lo que tiene que administrar en casa, los horarios de medicamentos, cuántos miligramos, a qué horas, para que el paciente no tenga dificultades en la administración. Como también es importante informarle sobre los cuidados que debemos de tener con el catéter subcutáneo en casa. Recordar que este catéter se debe cubrir cuando el paciente se bañe. ¿Por qué es importante cubrir? Porque si tenemos un catéter subcutáneo mojado, tiene un alto riesgo de infección y simplemente se nos puede desplazar el catéter. La recomendación es que no hacemos curaciones de catéteres subcutáneos, sino simplemente el catéter disfuncionó o se dañó y se cambia todo el sistema. Esa es la recomendación. Después de esa educación tenemos una fase de medición, de implementación y medición, en el cual se deben de llevar unos indicadores para saber cuánto nos dura, cuánta durabilidad tenía este catéter subcutáneo en casa. Después tenemos que hacer un control de la adherencia, que es un seguimiento telefónico que se realiza. La recomendación que nosotros les damos es que se dé una línea telefónica para que el paciente y su familia puedan llamarlos para dudas que tengan sobre el manejo. Doña Dayana, entonces vamos a colocar un catéter subcutáneo que va dirigido, se va a colocar en tejido adiposo. Cuando usted se administra el medicamento va a sentir un ardor que va a ceder a medida que el medicamento se va metabolizando en el organismo. ¿Qué es importante, doña Dayana? Para que nos dure el catéter tenemos que lavarnos las manos, siempre antes de administrar el catéter, regla de oro, lavarnos las manos. Los materiales que vamos a utilizar para la inserción del catéter subcutáneo son los siguientes. Vamos a utilizar una cinta adhesiva, es un apósito Tegader. En su defecto que no lo tengamos, podemos utilizar cinta adhesiva Fixomur, cinta adhesiva Micropor. Vamos a utilizar un catéter de calibre 22, un Yelco, también es llamado, o un Insight, que también se llama así. Vamos a utilizar un Yelco 22 o un Yelco 24. También hay este nuevo Yelco, que es un Yelco que tiene otra forma ergonómica que hace que se pueda colocar y tenga mejor durabilidad y que no se desplace fácilmente. Podemos utilizar cualquiera de estos dos. Tenemos un adaptador libre de agujas para colocarlo en el catéter o en su defecto un tapón de Brown si no tenemos el adaptador libre de agujas. Vamos a utilizar isopañines
Para limpiar el área de inserción vamos a utilizar una jeringa prellenada de solución salina para verificar que nos quedó adecuadamente colocado el catéter, y vamos a utilizar unos guantes limpios. Lo primero que debemos de hacer para realizar la inserción del catéter subcutáneo es un lavado de manos o, en su defecto, aplicación del alcohol gel. Esparcimos el alcohol gel en las manos, dejamos secar y vamos a destapar los elementos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar entonces un Yelco 22 de esta forma. Lo vamos a dejar para que no se nos vaya a contaminar. Vamos a utilizar y vamos a destapar el adaptador libre de agujas, y como les comentaba, si no tuviesen en ese momento un adaptador libre de agujas, pueden utilizar un tapón de Brown. Lo vamos a hacer de esta manera para no contaminar. Vamos a destapar el apósito Tegader. En su defecto, si no tuvieran apósito Tegader, lo que utilizaríamos es una cinta adhesiva. Y vamos a dejar destapado los pañines para que sea mucho más fácil colocarlos. Bueno, ya teniendo todos los materiales listos, lo que vamos a hacer es colocarnos los guantes limpios. Recordar que no son guantes estériles, sino son guantes limpios. De esta manera. Nos colocamos los guantes. Colocamos el otro guante. Entonces vamos a destapar el catéter, le vamos a quitar el capuchón de esta forma y vamos a coger un isopañín. Lo primero que vamos a ver, entonces vemos la piel, está ubicado en la zona del dentoides. Lo primero que tenemos que hacer es explicarle al paciente. Entonces, doña Dayana, voy a colocarle un catéter subcutáneo en esta zona. Va a sentir un dolor, un pequeño dolor, como si fuese una pullita. Doña Dayana ya me autorizó, ya se ha firmado un consentimiento informado, entonces vamos a limpiar en forma circular del centro a la periferia. ¿Cuántas veces? 2 veces. Volvemos a limpiar con el isopañín del centro a la periferia, de esta manera. Y dejamos que se seque el alcohol y vamos a hacer la inserción del catéter de esta forma. Vamos a hacer un pequeño pellizco y voy a hacer una inserción. Va a sentir un chuzón, doña Dayana, y oprimo el botón para que me retraiga la aguja. Si son los otros catéteres convencionales, simplemente sacamos la aguja y vamos a colocar un adaptador libre de agujas, o, como les comentaba, podemos utilizar un tapón de Brown. Vamos a continuar con la fijación del catéter. Vamos a colocar una cinta adhesiva. Nosotros acá estamos utilizando apósito, un apósito, y vamos a fijarlo de esta manera. Vamos a hacer presión para que quede bien fijo y vamos a colocar el apósito. Que es importante, o que nos gusta de estos apósitos, que podemos visualizar cómo se comporta el catéter. Podemos estar observándolo diariamente, cómo se comporta el catéter, porque es transparente. Pero si en su defecto no tuviéramos apósito Tegader, utilizaríamos cinta adhesiva Fitzomur, que es lo que se podría recomendar. Y lo vamos a marcar con la fecha y la hora. Continuamos con la marcación del catéter. Recuerden que el catéter dura 1 mes. Le vamos a colocar la fecha y el Yelco que utilizamos. Y vamos a probar el catéter con solución salina con 5 centímetros, y le vamos a decir al paciente que va a doler. Va a doler un poco, va a sentir un ardor, doña Dayana, que va a ser normal. Les decimos de una vez para que sepan que cuando se va a administrar el medicamento
ese tejido está nuevo y va a doler, que ese dolor va a pasar simultáneamente, no va a durar mucho tiempo. Entonces lo que voy a hacer es coger el catéter a 2 dedos y cojo la jeringa, ya previamente he retirado la aguja, introduzco y enrosco como si fuese un tornillo y voy a administrar el medicamento, en el cual ustedes se van a dar cuenta que se va a hacer como una pequeña papulita y va a arder. En esta zona, si palpamos, se va a sentir una papulita en el que arde. Y sabemos que el catéter está bien ubicado, está en tejido adiposo. Es importante educar al paciente que va a sentir un ardor y que a veces las personas blancas van a hacer un pequeño eritema por la piel y se va a sentir como una bolsita. Cuando el medicamento se absorbe y se metaboliza y se deshace, o sea, se desaparece. La realización de la hipodermoclisis, que es la hidratación, vamos a utilizar una solución salina al 0.9% o una destroza al 5% en agua destilada. Tenemos un equipo de macro. Vamos a colocar entonces la hidratación, la hipodermoclisis, voy a quitar la tapa. Vamos a limpiar el adaptador con un isopañín, vamos a coger el catéter a 2 dedos y vamos a colocar y vamos a enroscar de esta manera. Y vamos a empezar a hacer la hidratación. Vamos a abrir la llave, siempre dependiendo del goteo que tengamos, la orden que tengamos establecida. Recordarles que en casa se utiliza, es un equipo de macro. Recordarles que a la paciente se le va a hacer una bolita. Si ustedes visualizan acá, la piel se ve una bombita, que es la papulita que se forma por la hidratación, mientras que después se metaboliza el medicamento y se deshace. Es importante recordarles que para verificar que un catéter quedó bien colocado es necesario realizar la prueba con solución salina. Solución salina 3 centímetros, se administra y encontramos que se ve una pápula. ¿Por qué hacemos esa prueba? Porque a veces cuando estamos colocando a nivel abdominal, a nivel de hipocondrios derechos, a veces ubicamos son facies y al paciente le duele o queda el catéter acodado o doblado. Es importante recordarles que para la hidratación, para la hipodermoclisis, no recomendamos esta zona del deltoides, sino la zona infraclavicular derecha, izquierda o abdominal. En este momento lo hicimos con fines académicos, pero queda la recomendación que es en el área abdominal o infraclavicular derecho e izquierdo. También recomendarles que cuando yo administro, tengo administración de medicamentos por horario e hidratación, tengo que colocar 2 catéteres diferentes, uno para medicamentos y otro para hidratación. Eso me va a dar un objetivo muy específico, es garantizar que el catéter me pueda durar 30 días.